de paz, Dios de amor, quien sustenta mi vida, llenándola de fuerzas hoy, es quien alienta mi alma. Muy buenas tardes o buenas noches a mis amados hermanos de Vida Nueva en Jesucristo. Esta tarde, esta noche, me encuentro muy contento de poder llegar a ustedes a través de esta producción. Estamos muy contentos de poder tratar de llegar en estos equipos que todavía no conocemos, pero el Señor nos está dando bastante iluminación. Gracias a Dios. Y saludo a todos los hermanos y amigos que quizás lo verán en otras congregaciones o en otros lugares donde se reproduzca. A todos, bendiciones del Señor. Hoy es abril 3 del 2020 y es viernes y es un día en que nosotros nos reunimos usualmente en nuestro lugar de reunión, que ahora está cerrado, pero gracias a Dios tenemos esta forma virtual y espero pues poder llegar hasta ustedes en el nombre del Señor, que reciban la palabra en los minutos que voy a estar con ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a orar antes de empezar. Padre Celestial, qué bueno, Señor, es poder abrir este libro santo, este libro que nos llena de conocimiento, de sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de lo alto. Te pedimos, Señor, que nos des corazones sencillos, mentes humildes, disposición, Señor, de la voluntad, para recibir, para acatar, para obedecer, para practicar y para cada día fundamentarnos más en la fe. Señor Jesucristo, a cada predicador y a cada hombre tuyo que tiene esta tarea también en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, de llegar a su congregación, esta tarde, Señor, pido por ellos, llénalos de tu Espíritu, dale, Señor, sabiduría, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a hablar en esta tarde un ratico, un momento, sobre el poder de la fe. Ese es el título, el poder de la fe. Y vamos a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 21. Aquí hay una serie, una lista de personajes que vivieron por fe o que vivieron en la antigüedad, pero se destaca Enoc como el personaje del que queremos tratar ahora. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 21 del capítulo 5, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Subraye esa frase. Caminó pues Enoc con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. Entonces el apóstol, el escritor de los Hebreos, pues toma toda esta historia de todos estos hombres de la antigüedad en el capítulo 11, un capítulo muy conocido de todos, en el cual capítulo 11 de Hebreos menciona a Enoc así. Versículo 3. Versículo 3.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, note esa expresión, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces aquí viene el personaje de nuestra lección. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén, amén. Entonces, este capítulo es el testimonio de la fe, un testimonio de una cantidad de personas que recuenta el escritor para precisamente afirmarnos el testimonio de la fe. Y esto nos presenta una gran diferencia entre el hombre mundano, el hombre Caín, y el hombre de la fe Abel. Abel representa el primero en esta lista de la fe. Esta primera manifestación del hombre de la fe se entiende que su testimonio, por el cual Dios testifica, el testimonio o su accionar fue que aprendió cómo adorar a Dios, la manera como él adora a Dios. Fíjese, note usted que el hombre mundano, el Caín, tiene religión. Hay cientos de religiones. Y la tiene el inteligente, el académico, el poderoso, el rico. ¿Cómo la tiene el parroquiano o el hombre de a pie, como se dice? Es decir, la religión está en todos los niveles de la sociedad. Y casi nadie hay sin religión. Casi nadie hay sin religión. Porque el hombre necesita tener una religión para que un día de la semana, mediante unos ritos, o una vez al mes, depende cómo sea instruido en su religión, puedan satisfacer su conciencia. La religión, el objetivo de la religión es para que el hombre pueda satisfacer su conciencia. La mayoría de eso es por razones temporales, por razones personales. Hay que estar en bien con Dios, cualquiera que sea el concepto de él, pues hay que estar en bien con Dios. Tengo que estar en bien con Dios para que me vaya bien en el negocio que voy a hacer, para que me vaya bien en las actividades diarias. Y los sicarios dicen que hay que estar bien con Dios para que le ayude a matar a las personas. Hasta allá llega pues el caso de la religión. Y entonces para eso se vuelven ritos y liturgias. Y pues para que los próximos días, los 6 días restantes, pues, o los días que no viene al lugar a hacer los ritos y las ceremonias, pues sus intereses personales y sus intereses temporales pues tengan una confianza de que le van a salir. Ese es el camino de Caín, o esa es la religión. Pero el camino de Abel, que es el que nos interesa, el hombre de fe, es diferente, porque no trata de satisfacer su conciencia, sino que trata o hace lo que Dios ordena para satisfacer la justicia divina. Muy importante. La intención de la fe es poder satisfacer la justicia divina. Entonces,
¿Por qué? Porque Abel sintió el peso de la maldición del pecado y lo confesó. Y vio que en él estaba la mancha del pecado y que él no tenía remedio para eso. Pero la energía de la fe en que Dios le había ofrecido a él el único camino o el único remedio para poder acercarse a Dios. Lo que Dios había dictado era la única manera. Y así lo hizo. Siguió ese camino. Buscó y halló refugio en Dios. Aleluya. Eso es lo que nosotros siempre hemos hecho. Buscar y hallar el refugio en Dios. Y en vez de construir ciudades como Caín y progresar en la metalmecánica y en las artes y en la música y en todo lo que era el mundo de aquel entonces, que es igual al de hoy, en diferentes aplicaciones, pero es igual. ¿Qué encontró? La práctica de su fe. Tristemente encontró una tumba y su sangre habló mejor, dice la palabra de Dios. Pero quedó una manera de adorar, quedó un testimonio de cómo adoraba a Dios, que viene a ser el ejemplo de millones y millones de creyentes como nosotros. Gloria a Dios. Hombres y mujeres de fe, aleluya, que es la adoración al sublime, al creador del cielo y de la tierra, de acuerdo a lo como él lo instruyó, por medio de un derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso la iglesia es justificada, y como nos habla el mismo Génesis de los hombres de la fe, nos habla de Noé, que dice que la fe y la obediencia de Noé lo justificó a él, y esa misma fe condenó al mundo de aquel entonces. Lo mismo para nosotros. Nuestra fe nos justifica, pero el hecho de que nuestra fe obra en justificación condena a los incrédulos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Bueno, entonces el capítulo 5 de Génesis tenemos la historia de los primeros siglos, donde hallamos el registro de la flaqueza humana y la sujeción y el dominio de la muerte sobre los hombres. Aquí nos habla de una cantidad de personas que vivieron siglos y siglos, 600 años, 700 ciclos alrededor del sol, 800, 900, qué larga vida. Pero fíjese, de esas personas primero es lo único que se nos dice, y vivieron tantos años, engendraron un hijo, y después de que engendraron un hijo, vivieron tantos años, engendraron hijos e hijas, y murió. Esa es la historia triste de la humanidad. Pareciera que la única agenda que tenían ellos en la antigüedad era vivir una larga vida y engendrar hijos y morir. Bueno, quizás no hay mucha diferencia hoy en día, ¿verdad que no? Y la muerte reinó en todos los hombres, como reina en todos aquellos por causa del pecado. Pero ese vínculo, que en eso es lo que queremos llegar, ese vínculo de muerte se rompió. En la séptima generación después de Adán se rompe ese vínculo que tiene las criaturas. Se rompe ese vínculo porque entra en testimonio la fe de Enoc.
Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Fíjese, no puede haber, este es un principio, para que ustedes, hermanas, que les gusta apuntar las declaraciones en los sermones, apunten. Mire, no puede haber comunión con Dios sino en el poder de la vida. No puede haber comunión con Dios sino en el poder de la vida. Porque está claramente dicho que Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Y el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, pues tiene que romper ese vínculo. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre lo santo y lo profano. Eso no hay, eso hay, pero no hay manera de que eso se pueda juntar. La religión lo junta falsamente, pero en la realidad divina no puede estar junto. No, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo? ¿Qué comunión? ¿Qué unión? Bueno, como lo dice el apóstol Pablo. Pero fíjese, el Evangelio, mi querido hermano y mi querido amigo, si me va a escuchar algún amigo que todavía no ha encontrado el Evangelio, te enseña, y gloria a Dios por esta enseñanza. Ojalá que la puedas tomar en este momento. Amén, gloria al Señor. Que como punto clave, secreto, o el poder de la fe para acercarse a Dios es la fe. El que quiere acercarse a Dios es necesario que crea que Él es y que es el galardonador de los que le buscan. Amén. Y Él es el único puente. Él es el único puente y todo esto es por la fe. El hombre ha sido vendido al pecado y es esclavo del pecado. Y por lo tanto lleva en sí la pena de muerte. Pero por encima de la esclavitud del pecado y de la muerte está el Creador sublime de todas las cosas, el Altísimo, el Dios que está por encima de todo. Alabanzas al Señor. Y Él hizo un puente, no hizo una comunión, un puente. Un puente es una extensión que une dos puntos que no se encuentran. Nunca se podrán encontrar el bien con el mal ni la luz con las tinieblas, pero Dios hizo un puente. El Evangelio, gloria al Señor. El Evangelio. Y le dio al que cree, le dio al que lo acepta en su corazón el remedio divino para curar la muerte. Ahora que estamos en esta pandemia, usted ve, no hay remedio para eso. Y entonces los científicos, bueno, Dios los ayude, que puedan encontrar una cura, pero hasta hoy dicen que no hay una cura. Y entonces por eso la gente está muriendo. La muerte anda campante allá afuera, por eso hay que estar encerrado en la casa, porque la muerte anda campante ahí. Y ya mira usted los miles y miles y miles que están en el mundo muriendo. No hay remedio. Pues así es el virus del pecado, no había remedio. La muerte reinó. Pero apareció el remedio divino, aleluya. El remedio divino que se llama Jesucristo, y a su nombre sea la gloria. ¿Quién? ¿Y quién es? Por la fe. Ese es el poder de la fe. Por la fe encuentran en Él el alivio. Como dice el Salmo 85:10, la justicia y la paz que estaban separadas se besaron. Por el puente se besaron. La verdad y la misericordia se encontraron.
La verdad brotará de la tierra. Aleluya. Y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, hermanos, avanzo porque hay que medir el tiempo. La secuencia de los que vivieron y murieron, dice el historiador del Génesis, de pronto se para en la séptima generación, que es Enoc, sobre quien la muerte no se le permitió tocarlo. Es decir, a la muerte no se le permitió tocar a Enoc. Y esto es lo que yo quiero que nosotros pensemos, para que sea de edificación a nuestras vidas. Enoc vivió 365 años. A los 65 años engendró su primer hijo. Y cuando después, dice aquí, que engendró a su primer hijo, o sea, a los 65 años, comenzó a caminar con Dios. Comenzó a caminar con Dios. No se nos dice cómo fue que Dios se le manifestó, pero aquí dice que comenzó a caminar con Dios y caminó 300 años con Dios. Fíjense, hermano, aleluya. ¿Y qué quiere decir eso que caminó con Dios? Le hablaron seguramente de una traslación. A él seguramente le hicieron la promesa de la traslación. Y él dijo, voy por ella. Pero tienes que caminar con Dios un buen tiempo. Y eso que caminó con Dios, ¿qué significa? Que se separó del mundo, del entorno de ese tiempo, de todo lo que le rodeaba, que era todo mal. Eso es lo que dice Génesis. Eso lo hizo a un lado. Requirió una fe tremenda, una convicción tremenda, una revelación tremenda, como la que tenemos nosotros, para apartarse de todo lo que le rodeaba. Entonces, el hombre y la mujer de fe de hoy en día tiene, si quiere caminar con Dios. Porque una cosa es que usted diga, yo estoy con Dios. Dice, no, yo tengo a Dios. Dios está conmigo. Ya me decía un señor en Hialeah una vez, ¿no? Yo tengo a Cristo y aquí lo tengo en el pecho. Y entonces sacaba un escapulario, un tatuaje que tenía y aquí está en el pecho, en el corazón. Yo lo tengo permanente conmigo. No, así no es. No es que usted esté con Dios. No es que Dios esté con usted, perdón. Es que usted esté. Que usted camine con Dios. En los términos de Dios. Y usted tiene que saber que los términos de Dios no son los términos suyos. Yo siempre le hablo a ustedes, mis hermanos en la congregación, las cosas así. El curso del mundo es otra cosa. Y no nos puede confundir el curso del mundo. Fíjense que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, este versículo me gusta, Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos bien. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Dónde está Pedro? Aquí está. Versículo... Miren, versículo 3. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta. No lo sabemos, pero esto está cerca. En la carne. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí está lo opuesto. La concupiscencia de los hombres es una cosa y la voluntad de Dios es otra cosa. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxilias, en concupiscencia, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominable idolatría. Estamos hablando de idolatría.
Entonces a esos de la abominable idolatría les parece cosa extraña. Qué extraño. Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El que camina con Dios, a la gente de afuera le tiene que parecer extraño. Qué extraño el Señor tan diferente, mira. ¿Qué será lo que tiene? Hay que darle testimonio que yo camino con Dios. Yo camino en el terreno de Dios. Yo entré en la dimensión de Dios. Como no, se le permitió entrar en la dimensión de Dios. Para permanecer en la 300 años. Permaneció en la dimensión de Dios. En el perímetro de Dios. Y fue santificado, se permaneció en la santidad. No se salió de allí para irse a mirar las tiendas de caída, los progresos de caída. Se quedó allí. Entonces, en ese entonces él expresó, aleluya, expresó abiertamente su fe. Así como el espíritu del mundo expresaba abiertamente su mundanalidad, concupiscencia e imperio de la muerte, él no testificaba como nosotros debemos hacerlo. Expresábamos en lo que nosotros estamos caminando con Dios. Por eso es que el apóstol también dice: por fe andamos con Dios, no por vista en el mundo. Los del mundo andan por vista, nosotros andamos por fe con Dios. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, el mundo, lo que nos rodea, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas, permanecen en Dios. Entonces hay que andar en ese terreno. Por eso ese vaivén no sirve. Muchos cristianos están en ese vaivén y Dios tenga misericordia de ellos. Examinemos un momentico, porque hay que tratar de entrar en la mente del personaje para poder nosotros aprender qué es lo que lo llevó a él a caminar con Dios. ¿Qué piensa? Él no pensó que no tenía parte con el mundo entonces. No, yo no soy de aquí. Camino o físicamente estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Nosotros tenemos un himno, y yo sé que ustedes se lo saben: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Bueno, no me pongo a cantar porque me gusta cantar. No somos ciudadanos del mundo. Por ahí había un señor que decía: quiten todos los borderlines de los países. ¿Para qué van a poner murallas? Aquí el mundo es libre para todos. Todos somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos de la tierra. Un momentico. Hay una cantidad de gente en el mundo, incluyendo nosotros, que no somos de aquí. Ni nos interesa ser de aquí. Es más, salimos de allá para entrar en la dimensión de la fe, en la dimensión de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Él sentía que no tenía parte ni suerte con el mundo que lo rodeaba, y decidió dar testimonio con paciencia. 300 años, paciencia. Dio testimonio de la gracia, dio testimonio del juicio venidero. Mientras los hijos de Caín se ocupaban en embellecer el mundo, en hacer grandes construcciones que hasta hoy parece que permanecen por ahí. Progreso, el arte, la metalmecánica, no se deleitaba en la esperanza, aleluya, de una eternidad con Dios que ya estaba caminando con él, en el poder de la fe, aleluya, en el poder de la fe. No tenía que embellecer nada en el mundo, ni preocuparse por nada en el mundo. Aquí estaba de paso.
Aquí nada era precioso para él. Su porción era la eternidad, aleluya, como nosotros, hermanos. Vuestra porción es Dios. He dicho que buscaré su rostro. Y esa expresión de andar con Dios, pues significa no andar en el mundo, porque Dios no anda en el mundo. Si no, esa no es el área de Dios, de la inmundicia, del pecado, del mal, no, ahí no entra. Y si entra para establecer juicio, y si entra ella para matar, porque eres fuego consumidor, consume el mal. En cambio, el caminar de nosotros como el de Enoc, aquí, en el poder de la fe, aleluya, es para capacitarnos, gloria a Dios, para andar con Dios. La fe nos capacita para andar con Dios. Esa expresión, andar con Dios, pues nos debe decir a nosotros mucho. No andamos en el mundo. Somos del mundo, pero no pertenecemos al mundo. Entonces, como Enoc, que se separó del mundo, así nosotros nos separamos del mundo y de las cosas que están en el mundo. Si Dios anda en propósitos y designios, entonces Enoc vivió en esos propósitos y designios que él tiene. Enoc vivió abrazando esas promesas, digámoslo así. Si Dios es santo y anda en santidad, pues entonces, ¿en qué andaba Enoc? En santidad. Si usted anda con Dios y Dios es santo, entonces usted anda en santidad. Si Dios es limpio, puro, bueno, pues entonces el que anda con él tiene que ser puro, tiene que ser limpio. Amén. Fervientemente limpio. Y si Dios es fiel, pues el que anda con él es también fiel. Si Dios es paciente, el que anda con Dios es paciente. Pacientemente espera en Dios. 300 años caminó Enoc con Dios. Eso son muchos. Bueno, era un bebé en comparación con, o era un niño en comparación con los otros, que vivieron 600, 800 años. Andar con Dios, entonces, mis queridos hermanos y amigos, envuelve el conocimiento del carácter de Dios, como se los he enseñado en otras ocasiones, en el carácter que Dios nos ha revelado. Él mismo se reveló. El hombre no tiene que imaginarse nada de Dios. Él mismo se reveló. Y lo que se ha revelado, eso es lo que necesitamos. Para caminar con Dios, lo que Él mismo es lo que Él mismo ha revelado de sí mismo. Entonces la fe nos capacita para andar con Dios en eso que Él nos ha revelado, en el poder de su fuerza. Amén, gloria al Señor. Mire qué lindo, el límite de la iglesia o el límite de los creyentes, de la vida de la iglesia, de la vida de los creyentes, empieza en el momento en que entramos por el Calvario. En el momento que una persona viene, entra, se arrepiente, se limpia sus pecados con la sangre de Jesucristo, declara que es un pecador y que fuera de él está muerto. Recibe la palabra de vida, aleluya. Recibe a Jesucristo, el evangelio que es la palabra de verdad, cree en él, se bautiza invocando su nombre para el perdón de sus pecados y así comienza a caminar con Dios en el poder de su fuerza. ¿Hasta cuándo? Muchos hermanos hay que llevan 50, 60 años. Mi hermano lleva como 70 años caminando con Dios. Otro lleva 50 años caminando con Dios. Y yo me admiro, a mí me gusta estar cerca de la gente que lleva años caminando con Dios. Otros llevan 10 meses, otros llevan 5 años, otros llevan un mes. Habrá alguien que comenzó ayer.
o está comenzando hoy. Hoy pasó por el Calvario. ¿Hasta cuándo? Paciencia. Noé caminó 300 años. Nosotros no sabemos cuánto vamos a caminar. Noé no sabía que iba a caminar 300 años, pero tuvo paciencia hasta que fue llevado para no ver muerte. Alabanzas al Señor. Entonces fíjense, aunque estaba rodeado de mal, quiero hacer énfasis, el mal de su tiempo es el mismo de ahora. Es la misma cosa, violencia y concupiscencia y pecado. Es lo mismo, lo que pasa es que hoy en día hay más herramientas pecaminosas que en aquel entonces. Y fue librado del mal. 300 años día a día librado del mal que le rodeaba. Pues simplemente uno se puede imaginar en lo poco que tiene información de ese tiempo, esa fe, esa lucha de no por mantenerse caminando con el Señor. Y usted, yo le pregunto a usted, mi querido amigo, mi querido hermano, pacientemente espera, camina con Dios, sin salirse, porque qué tal que se salga ahí lo pesque, y fin. Aquí no se puede salir uno ni un día, ni medio día. Aquí hay que caminar con Dios por la fe, aleluya, y será librado del presente siglo malo, el cual, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, el cual nos ha librado del presente siglo malo. Y será librado también del juicio venidero. Quizás ya empezó el juicio venidero. Bueno, a nosotros no nos interesa el juicio venidero, nos interesa por los que no conocen al Señor. A nosotros nos interesa la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, que todos los días hay que estar mirando y el oído listo para ser trasladados, como no, para no ver muerte, porque el creyente tiene vida eterna. El que anda con Dios y ha recibido a Cristo tiene vida eterna. Y el Señor dijo, y no perecerán jamás. Y yo les doy vida eterna, les doy, y no perecerán jamás. Estamos destinados, pues cuerpo viejo, pues se va allá donde le toca. La muerte es simplemente separación. Es más, hermosa es la muerte de los hijos de Dios, porque ya se van con el Señor, nos vamos con el Señor. Enoc fue llevado antes, note esto, Enoc fue llevado antes que se rompieran las cataratas de los cielos, que se rompieran los cristales de hielo de los polos, que la tierra fuese sacudida como fue sacudida tremendamente. Y la iglesia que camina con Dios, repito, la iglesia que camina con Dios, no piense que es que Dios camina con usted, no, el que tiene que caminar con Dios es usted en los términos de Dios. Tampoco morirán, tampoco les vendrá la ira de Dios, porque la ira de Dios es para los hijos de desobediencia, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y en un santiamén. No me preguntes cómo va a ser, pero yo tengo idea, no se lo voy a decir, porque no tengo que decir cosas que no están probadas en la Biblia. Pero es más, desde que la persona comenzó a andar con Cristo, empezó una transformación de vida, una mutación. Y desde que la persona ha caminado con Cristo, el Señor está haciendo, la palabra de Dios está haciendo una obra aquí en el cuerpo, en este cuerpo. De manera que cuando suene la trompeta, está listo para switch, para cambiar, para ser transformados. Eso empieza desde el momento en que una persona entra a ser de Jesucristo. Por eso nos dice vida nueva
en novedad de vida. Eso es algo que no tiene que ver con esta vida física. Aquí caminamos mientras nos toca, mientras nos vamos. Pero como nosotros no vivimos pensando en lo que nos rodea físico, sino en la gloria eterna que nos ha sido preparada, entonces nosotros nos preparamos para el llamamiento celestial, así como Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y dio testimonio. Entonces aquí es lo que dice el escritor de los Hebreos, que para los hermanos de su tiempo y para nosotros, es que dio testimonio, dejó un legado, dejó una historia. Nosotros tenemos una historia escrita en los cielos. Desde el momento en que entramos a caminar con Dios, y el Señor nos ha dado amplios recursos para poder lidiar con las cosas de este mundo y mantenernos en el terreno de la santidad. Bueno, ya son las 40, ¿cómo no? A ver, mis amados hermanos, me alegra mucho poder estar con ustedes. Y si ustedes tienen una pregunta, me llaman. Bueno, esto como va a salir al aire. Yo sé que cuando estoy aquí en la congregación, pues me siento muy contento porque ustedes preguntan de una vez. Pero si alguien tiene una pregunta, pues nada, Ministerio Vida Nueva en Jesucristo. Ahí nos encuentra en el Facebook. Ahí nos puede enviar un mensaje. Esto seguramente va a salir en el YouTube. Porque pues no tenemos ahí las capacidades técnicas para el domingo, con la ayuda del Señor. Si el Señor no ha venido, y ojalá que hubiera venido, pues estaremos en el Facebook llevando en vivo, ¿no? Live, Facebook Live, la predicación o el culto aproximadamente después del mediodía a la 1 de la tarde. Si usted tiene a bien, sin dejar de ir a su congregación o de escuchar a su pastor, pues lo invitamos y somos responsables de lo que decimos, porque Dios nos lo ha revelado, Dios nos lo ha enseñado. Amén, gloria al Señor. Entonces, así mismo, la fe, hermano, el poder de la fe. Noé vio, se le avisó. Y la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Y esa fe, la de Noé, lo salvó a él y condenó al mundo. Él fue pregonero de justicia durante 120 años. Yo me imagino a Noé diciéndole a toda la gente, a los amigos: vea, señores, construyan su arco. Mire, yo estoy construyendo el mío. Yo les enseño cómo lo construyen. Yo tengo una revelación de cómo salvarse de la inundación que viene, del diluvio. Construyan ahora hay tiempo. Empiecen a construir. Es decir, caminen con Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? No se burlaron, está loco. Seguimos allá en los quehaceres. ¿Y vieron qué? La ola, la inundación, y se los llevó a todos. Los únicos que se salvaron eran los que estaban en el arca, es decir, los que caminaron con Dios. Amén, amén, hermanos. El Señor me los bendiga ricamente. Y deben orar por ustedes. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por la palabra viva. Señor, espero que todos ellos puedan recibirla, Señor. Los encomiendo a tu gracia, los encomiendo a la palabra de tu poder, los encomiendo, Señor, a tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor los continúe bendiciendo. Vemos.